Bueno, alguna vez me han escuchado decir que la gramática griega es muy diferente a la española y eso presenta una pequeña dificultad al momento de querer traducir o traer el texto griego original al texto español. La gramática griega es muy diferente. En el español normalmente tenemos sujeto, verbo, predicado y todo el resto de la oración está organizado en base a esa estructura básica de sujeto, verbo y predicado. Pero en el griego no es así. En el griego las funciones dentro de la oración eh, están completamente desordenadas en base al énfasis que el autor le quiera dar. Entonces, el sujeto, el verbo, el predicado, los artículos que están cambiando un sujeto pueden muchas veces estar en diferente orden dentro de la oración. Estamos haciendo una pequeña exégesis de Romanos capítulo 1 y en el versículo 20 les quiero mostrar un pequeño ejemplo de esa dificultad. Está detrás de mí aquí en la pared. Vamos a tratar de leerlo de manera literal y vamos a ver las dificultades que trae. Bueno, si quisiéramos leerlo de manera literal, diría algo así. Las cosas, porque invisibles de Él, desde la creación del mundo, para o hacia las creaciones, para hacia las creaciones, entendiendo, son hechas evidentes o son hechas claras, las tanto eh, eh, perdón, eternas de Él, poder y deidad. Esa es la frase griega así como viene en el texto griego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para interpretar esta frase? Bueno, tenemos que ir buscando los elementos y tenemos que primeramente identificar cuál es el sujeto de la frase. Y el sujeto de la frase en este caso son las cosas invisibles de Él. ¿De quién es ese Él? ¿Quién es este Él? Pues eso viene del contexto, está hablando de Dios, es Dios. Entonces, las cosas invisibles de Dios son la frase. ¿Cuál es el verbo central? El único verbo en todo este párrafo, el único verbo de todo este párrafo, el verbo central son hechas evidentes o son discernibles de manera clara. Entonces, las cosas invisibles de Dios son evidentes de manera clara desde la creación del mundo. Ahí tenemos una frase un poco más clara, un poco más evidente. Sin embargo, tenemos otros elementos en la frase que tenemos que buscar dónde encajan. Entonces, primero tenemos este espacio acá. Las tanto eternas de Él, poder y deidad. Entonces, este artículo aquí tiene también un antecedente. ¿Cuál es el antecedente de ese artículo? ¿De qué está hablando este artículo? Pues este artículo está hablando de las cosas invisibles de Dios. Este es el antecedente más cercano. Por lo tanto, decimos que ese es un paréntesis que está definiendo algo. Entonces, básicamente la frase va así. Porque las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosas invisibles de Dios? Y aquí dice, tanto su eterno poder y deidad, son hechas evidentes o son hechas claras desde la creación del mundo. Y todavía nos queda este pedazo que estaba aquí. ¿Qué hacemos con las creaciones? Entendiendo, es una construcción griega complicada. Este es un participio y aquí tenemos un dativo. Un dativo es un objeto indirecto. Entonces tiene que ser la segunda parte. Tenemos el objeto directo del verbo, que son las cosas invisibles de Dios. Como este es un verbo pasivo, entonces son entendibles. El verbo se aplica sobre el mismo sujeto. Este es un verbo pasivo. Las cosas invisibles de Dios, entre paréntesis, su eterno poder y deidad, son entendibles desde la creación del mundo, y ahí entra el objeto indirecto, porque son reveladas o son dadas a conocer a través de las cosas creadas. Y así obtenemos entonces Romanos 1:20 en nuestra Biblia en español. Después de analizar la gramática griega, nos damos cuenta que Romanos 1:20 nos está contando que lo invisible de Dios,
lo que no se ve, lo que no se percibe con los sentidos de Dios, ¿qué cosa, a qué se refiere? Su eterno poder y deidad, son hechas evidentes de manera clara para nosotros, son identificables de manera clara para nosotros a través de las cosas creadas. Es decir, en su creación, Él ha dejado evidencia clara de quién es Él, de su eterno poder y deidad. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en este versículo. ¿Qué te parece?